Hola, soy Fede, bienvenidos a mi canal de YouTube. Seguimos con el cálculo de primitivas dentro del cálculo integral, seguimos con las integrales inmediatas. Apartado N dice calcular la integral de 3 por el seno de x diferencial de x. ¿Cuál es la función que vamos a utilizar o cuál es la fórmula que vamos a utilizar dentro de la tabla de integrales inmediatas? Pues sabemos que la integral del seno de f por la diferencial de f es menos el coseno de la función. En particular, sabemos que el seno de k por x diferencial de x es menos 1 partido por k por el coseno de kx. En nuestro caso, entonces, esta integral es una integral muy sencilla. El 3, que es una constante, la extraemos fuera del símbolo integral, desde luego no el 6, porque el 6 forma parte de la función seno de 6x, pero el 3 sí que es una constante que está multiplicando, la podemos extraer y nos quedaría 3 por la integral del seno de 6x diferencial de x, y aplicando esta fórmula nos quedaría menos un sexto por el coseno de 6x. Integral entonces inmediata, fácil, que suele salir con cierta frecuencia. Ahora simplificamos el 3 con el 6 y nos quedará menos un medio por el coseno de 6x. Continuamos, apartado O, también parecida. Nos piden que calculemos la integral del coseno de x partido por 4 por la diferencial de x. Veis que esto es lo mismo que el coseno de un cuarto por x, donde la k en este caso sería un cuarto. De forma que aplicando esta integral particular que dice la integral del coseno de k por x igual a 1 partido por k por el seno de kx, podríamos haber aplicado esta que es la general, la integral del coseno de f diferencial de f es el seno de la función. De forma que tenemos el coseno de un cuarto por x, pues será 1 partido por un cuarto por el seno de x cuartos. 1 partido por un cuarto es 4, de forma que esta integral es inmediata y nos quedará 4 por el seno de x cuartos. Continuamos, tenemos ahora una integral que descomponemos en primer lugar como la integral de la suma de las integrales. ¿Y cuál es la función que vamos a utilizar? ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar de las integrales inmediatas? Pues sabemos que la integral de la diferencial de f partido por el coseno cuadrado de la función es la misma que la integral de 1 más tangente cuadrado de la función, que es lo mismo que la integral de la secante al cuadrado de la función diferencial de f. Entonces esa integral, cualquiera de estas tres integrales, son la misma integral por relaciones trigonométricas. 1 partido por el coseno cuadrado de f, recordáis que es lo mismo que 1 más tangente cuadrado de f, que es lo mismo que la secante al cuadrado de f. Cualquiera de estas integrales entonces es inmediata y vale la tangente de f. Bueno, como decía, esta integral que nos piden, lo que vamos a hacer va a ser descomponerla como la suma de las integrales. Nos van a quedar dos integrales más sencillas. Esta integral que es una integral exponencial y esta integral que es a la que le vamos a aplicar esta fórmula que está aquí recuadrada. Bueno, la primera integral es muy sencilla. La primera integral es la integral de e elevado a k por x. Recordáis que es 1 partido por k por e elevado a k por x. De forma que tendremos que la primera integral es 1 partido por menos 2 por e elevado a menos 2x. Y ahora lo que nos damos cuenta para aplicar esta función es que si nuestra función f fuera x al cubo, necesitaría tener aquí la diferencial de f, es decir, 3x cuadrado diferencial de x. ¿Qué nos gustaría entonces tener? Pues en lugar de 5x cuadrado nos gustaría tener 3x cuadrado diferencial de x. ¿Qué es lo que hacemos? Este 5, que es una constante que está multiplicando, lo extraemos fuera del símbolo integral, multiplicamos por 3, dividimos entre 3 y nos queda exactamente esta integral a la que podemos aplicar la fórmula que obtenemos dentro de la tabla de integrales inmediatas, esta que estoy señalando en este momento. De forma que si f es x al cubo, la diferencial de f veis que es 3x al cuadrado diferencial de x. 3x al cuadrado diferencial de x es la diferencial de la función que sería en este caso x al cubo. De forma que me quedará el primer sumando, como lo teníamos, menos un medio por e elevado a menos 2x, más 5 tercios, que es la constante que hemos ajustado, y ahora nos quedará la tangente de la función, porque la integral de diferencial de f partido por coseno cuadrado de f es la tangente de la función f. Bueno, pues aquí lo tenemos, tomando, vuelvo a repetir, como función f x al cubo, la diferencial de f es 3x cuadrado diferencial de x, de forma que nos quedará que esa integral es la tangente de f, es decir, la tangente de x al cubo multiplicado, como decía,
por 5/3, que es la constante de ajuste, podemos decir. Bueno, entended bien esa última función, que es muy interesante porque nos aparece como suma de dos integrales, ¿verdad? Dos integrales inmediatas, y vamos con este apartado Q, que tendremos que aplicar una de estas dos. Son la misma, ¿verdad? Esta es la fórmula general que me da la integral de a cuadrado partido por f cuadrado, diferencial de f partido por a cuadrado más f cuadrado, que es 1 partido por a, por el arco cuya tangente vale f partido por a. Recordemos que f es una función y a es una constante, que si particularizamos en el caso de que la función sea x, pues la integral de la diferencial de x partido por a cuadrado más x cuadrado es 1 partido por a por el arco cuya tangente vale x partido por a. Esta es muy interesante, se suele utilizar mucho, ya sabéis, en el cálculo integral. Bueno, pues aquí tenemos entonces esta función, y nuestra función lo primero que haremos será sacamos el 5 factor común, sacamos el 5 no factor común sino fuera del símbolo integral, y multiplicando y dividiendo por 4 me queda la integral de 4 partido por 4 más 4x al cuadrado. Bueno, vamos a detenernos aquí un poquito. Fijaros que aquí tengo este 4 que viene haciendo las veces de la a al cuadrado. Luego el 4 lo podré poner como 2 al cuadrado, aquí lo veis. Lo que trato es de ajustar nuestra función, que es esta, lo de dentro de la función, a lo de dentro de este símbolo integral, que es diferencial de f partido por a cuadrado más f cuadrado. Bueno, el 4 está claro que lo vamos a poder poner como 2 al cuadrado, y 16x al cuadrado lo queremos poner como el cuadrado de una función. Evidentemente 16x al cuadrado, 16x al cuadrado es lo mismo que 4x elevado al cuadrado. Luego, ¿cuál va a ser nuestra función f? Nuestra función f será 4x. ¿Cuál es nuestro único inconveniente? Nuestro único inconveniente es que aquí arriba deberíamos tener la diferencial de f, es decir, la derivada de 4x por la diferencial de x. ¿Pero cuánto vale la derivada de 4x? La derivada de 4x es 4, nos gustaría entonces tener aquí arriba, en lugar de un 5, tener un 4. Pero eso lo hacemos muy fácil. Este 5, como es una constante que está multiplicando, lo sacamos fuera del símbolo integral, y lo que decía es que multiplicamos por 4 y dividimos entre 4. De forma que fuera nos quedará 5 cuartos, porque 5 por un cuarto son 5 cuartos, y arriba ya tenemos lo que queremos. ¿Por qué tenemos lo que queremos? Porque tengo a al cuadrado, 2 al cuadrado, más 4x, que sería nuestra función f elevado al cuadrado, y aquí aparecería la diferencial de f, la diferencial de 4x, que es 4 por la diferencial de x. Se ajusta entonces perfectamente a la integral de la diferencial de f partido por a cuadrado más f cuadrado. Entendedlo, pasaos un par de minutos mirando esto, que lo vais a entender perfectísimamente, que es muy fácil. Trato de ajustar exactamente a lo que tengo aquí, a que me aparezca la diferencial de f partido por a cuadrado más f cuadrado. Nuestro problema ha sido no tanto poner el 4 como 2 al cuadrado, que es muy sencillo, ni poner 16x al cuadrado como el cuadrado de una función, que en este caso sería 4x al cuadrado, sino ajustar el coeficiente para que arriba me apareciera la diferencial de f. El 5 lo hemos extraído, hemos dividido entre 4, hemos multiplicado entre 4 y lo tenemos ya perfectamente ajustado. Luego me quedará este 5 cuartos, que es la constante que estaba fuera del símbolo integral, y aplicando la regla de integrales inmediatas que acabamos de recuadrar aquí, me quedará 1 partido por 2, porque la a vale 2, veis aquí 2 al cuadrado, 1 partido por a, 1 partido por 2, por el arco cuya tangente vale f. ¿Quién era f? F es 4x partido por 2. Aquí sí que podemos simplificar, el 4 con el 2 se va. Luego me queda 5 octavos, 5 cuartos por un medio son 5 octavos, por el arco cuya tangente vale 2x. Bueno, vamos con este otro caso. Este otro caso es parecido porque también es una integral inmediata, pero en lugar de que nos aparezca el arco tangente, como os aparecía antes, nos aparece el arco seno. ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar dentro de la tabla de integrales inmediatas? Pues vamos a utilizar esta, que es la general, o en algún caso, si es más sencilla, podemos utilizar esa, que es el caso particular. Vamos a utilizar la general. Sabemos que la integral de la diferencial de una función partido por la raíz cuadrada de a cuadrado menos f cuadrado es igual al arco cuyo seno vale f partido por a. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos desde luego que el 9 nos va a resultar muy fácil ponerlo como 3 al cuadrado, menos, y yo quiero poner aquí
este 2x al cuadrado como el cuadrado de una función. ¿De qué función es el cuadrado 2x elevado al cuadrado? Pues aquí lo tengo. La raíz de 2x cuando yo lo elevo al cuadrado exactamente es 2x al cuadrado, que es lo que tenemos. De forma que, ¿cuál es nuestro único inconveniente? Nuestro único inconveniente será que aquí nos aparezca la diferencial de la función que hayamos elevado al cuadrado para tener lo que teníamos, que es 2x al cuadrado. ¿Y cuánto vale la diferencial de la raíz de 2x? Pues la diferencial de la raíz de 2x es la raíz de 2 por la diferencial de x. Luego, ¿qué necesito yo en el numerador? No necesito un 6, necesito un raíz de 2. ¿Cómo lo arreglamos esto? Pues de manera muy sencilla. Este 6, que es una constante, lo sacamos fuera del símbolo integral, aquí lo tenemos. Y ahora, si multiplicamos y dividimos entre la raíz de 2 por la raíz de 2 y entre la raíz de 2, uno lo extraemos fuera del símbolo integral y el otro raíz de 2 que nos hace falta para que se ajuste exactamente a esta fórmula, lo ponemos dentro del símbolo integral, nos quedará esta integral inmediatísima. 6 partido por raíz de 2 por el arco cuyo coseno vale f partido por a, donde ¿quién es f? Nuestra función f es raíz de 2 por x, y la a, ¿cuánto vale? La a vale 3 porque hemos puesto el 9 como 3 al cuadrado. ¿Vale? Entendedlo bien, por favor, aquí tened cuidado, no pongáis 2x todo entre paréntesis al cuadrado, porque 2x entre paréntesis al cuadrado sería 4x al cuadrado, y no tenemos 4x al cuadrado, sino tenemos 2x al cuadrado. Luego la función f es raíz de 2x, que al elevarle al cuadrado es lo que me queda 2x cuadrado. Muy parecida a la anterior, pero en lugar de con el arco tangente, con el arco seno. Daos cuenta aquí del detalle que en la integral inmediata relativa al arco tangente aparecía 1 partido por a por el arco tangente de f partido por a. Aquí no, aquí directamente aparece el arco seno de f partido por a. Sigo apartado S. Este apartado S es muy sencillo. ¿Por qué es muy sencillo? Porque nos damos cuenta de que tenemos que utilizar que la integral de la diferencial de f partido por f es el logaritmo neperiano del valor absoluto del denominador. ¿Por qué? Porque el numerador es la derivada del denominador casi prácticamente, excepto una constante. Si os dais cuenta, ¿cuánto vale la derivada de 3 menos el seno de 2x? La derivada de 3 menos el seno de 2x es menos 2 por el coseno de 2x. Esto es lo que busco entonces que me aparezca en el numerador. Y en el numerador nos aparece 4 por el coseno de 2x, pero ese 4 lo podemos descomponer como menos 2 por menos 2, de forma que si ese 4 lo descomponemos como menos 2 por menos 2 y uno de los menos 2 que están multiplicando lo sacamos porque podemos, que es una constante, fuera del símbolo integral, nos queda exactamente esta integral para aplicar de manera directa, de manera inmediata, puesto que si llamamos f a esta función, lo del numerador por la diferencial de x es exactamente la diferencial de f. Lo de arriba, el numerador, es la derivada del denominador. De forma que nos queda exactamente este menos 2, que es la constante que habíamos extraído del símbolo integral, por el logaritmo neperiano del valor absoluto del denominador, que es aplicación inmediata de la fórmula. Veis que aquí se ve clarísimamente que, salvo una constante, el numerador es la derivada del denominador. Esto suele aparecer con cierta frecuencia. Ya hemos dicho que siempre que tengáis un cociente, mirad si por casualidad ocurre esto, porque entonces sería inmediatísima y nos quedaría el logaritmo neperiano del denominador. Vamos con el apartado T. El apartado T es una aplicación de la fórmula de la tabla de integrales inmediatas que tenemos de una potencia. Vamos a aplicar entonces que la integral de una función elevado a n diferencial de f, integral de f elevado a n diferencial de f es f elevado a n más 1, partido por n más 1 siempre que la n sea distinta de menos 1, porque acabamos de ver en el ejercicio anterior que si la n fuera menos 1 tendríamos la diferencial de f partido por f, y entonces eso sería el logaritmo neperiano del valor absoluto del denominador. Bueno, ¿qué observamos aquí? Yo observo aquí que esta función, esto de dentro del paréntesis, x cuadrado más 7, está elevado a 5, y como está en el denominador, eso sería x cuadrado más 7 elevado a menos 5. Esa va a ser nuestra función va a ser lo de dentro del paréntesis. Y fijaos que este 3x, sobre todo la x, nos viene muy bien. ¿Por qué?
porque la derivada, la diferencial de x al cuadrado más 7 es 2x diferencial de x. Luego, nuestro único problema, ¿cuál es? Nuestro único problema es que en lugar de un 3 nos gustaría haber tenido aquí un 2, pero esto lo calculamos facilísimamente. ¿Por qué nos calculamos facilísimamente? Porque el 3 lo extraemos fuera del símbolo integral y multiplicamos por 2 y dividimos entre 2. De esa forma me quedará 3 medios, 3 por un medio que son 3 medios, y ahora ya sí que ajusta perfectamente, aquí lo veis, f elevado a menos 5, aquí lo pongo, f elevado a menos 5, y esto sería la diferencial de f. ¿Por qué? Porque como f es x cuadrado más 7, la diferencial de f es 2x por la diferencial de x. Se ajusta perfectamente y aplicando entonces esa fórmula de la tabla de integrales inmediatas nos quedaría f elevado a menos 5 más 1 partido por menos 5 más 1. Menos 5 más 1 son menos 4, como exponente negativo lo podemos bajar al denominador y nos quedará, realizando esa operación, menos 3 partido por 8x cuadrado más 7 elevado a la cuarta más la constante correspondiente. ¿Vale? Veis aquí f elevado a menos 5 por la diferencial de f y hemos ajustado, como siempre venimos haciendo en las integrales inmediatas, la constante de manera sencilla, multiplicando y dividiendo por aquello que nos haga falta. Bueno, vamos con el apartado u. El apartado u también es de la forma f elevado a n, la integral de f elevado a n, donde ¿quién es f? Pues aquí lo tenemos bien claro. Si llamamos f al coseno de 3x, la diferencial de f, ¿cuánto vale la derivada del coseno de 3x? La derivada del coseno de 3x es menos 3 por el seno de 3x. Luego, ¿qué nos gustaría a nosotros tener para poder aplicar la fórmula esta de la tabla de integrales inmediatas? Nos gustaría tener coseno cuadrado de 3x por menos 3 seno de 3x, donde f sería la función coseno de 3x. Claro, lo único que nos hacía falta era multiplicar por este menos 3, y esto lo arreglamos multiplicando por menos 3 y dividiendo entre menos 3. Ya tenemos entonces menos un tercio por la integral de f cuadrado diferencial de f. Luego será menos un tercio por f cubo partido por 3, porque en este caso la n sería 2 y me quedaría f elevado a 2 más 1, que es f elevado a 3, partido de 2 más 1, que es 3. De manera que este menos un tercio es el coeficiente que hemos ajustado y ahora ya hemos aplicado esta fórmula de la tabla de integrales inmediatas y nos queda f cubo partido por 3, como la f es el coseno de 3x, pues nos quedará el coseno cubo de 3x partido por 3. Realizando esta operación nos quedará menos un noveno del coseno cubo de 3x. Ya veis que es sencilla, sin más que tratar de ajustar exactamente a la fórmula de la integral de la potencia de una función. Vamos con el apartado v. El apartado v vamos a utilizar que la integral de f' partido por f es el logaritmo neperiano de la función. Bueno, aquí no está tan claro, ¿verdad? No está tan claro que lo de arriba sea la derivada de lo de abajo. Si lo ponemos de esta manera, lo vemos un poquito mejor, ¿verdad? Saco el 2, saco el 3 fuera del símbolo integral y 1 partido por x neperiano de x es lo mismo que 1 partido por x partido por el logaritmo neperiano de x. Ahora sí lo vemos más claro, ahora se ve clarísimo que la integral de 1 partido por x partido todo por el neperiano de x diferencial de x, observamos que el numerador es la derivada del denominador y cuando tengo la integral de la diferencial de f partido por f, eso es el neperiano del valor absoluto del denominador. De forma que nos quedará 2 tercios del logaritmo neperiano del valor absoluto del denominador, que en este caso era el logaritmo neperiano. Bueno, veis que aquí está un poco enmascarado, parece que no vamos a ser capaces de poner eso como f' partido por f diferencial de x, pero sí que somos capaces, puesto que si sustituir la raya de fracción que manda por los dos puntos, que es esta, vemos que 1 partido por x partido por el neperiano de x es lo mismo que 1 partido por x neperiano de x, que es lo que teníamos, ¿de acuerdo? Echadle un vistazo, entended bien este ejercicio, que a veces nos resulta un poco complicado ver que efectivamente esto es un neperiano, pero cuando visualizamos y vemos el ejercicio resuelto, ya no se nos olvida para alguna posterior ocasión en la que tengamos que utilizarlo. ¿Vale? Importante. Vamos con el apartado I. Bueno, el apartado I, pues
también debemos entender pronto que por aquí está metido un arco seno de una función, ¿vale? ¿Por qué? Primer asunto, vamos a controlar bien cuál es la integral cuyo resultado es un arco seno. Recordáis que la hemos visto hace un par de apartados. Dice la integral de la diferencial de f partido por la raíz cuadrada de a cuadrado menos f cuadrado. Entonces, cuando veo una raíz cuadrada de un número menos el cuadrado de una función, pues ya empezamos a plantear que a lo mejor probablemente aparezca el arco seno de una función. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tenemos que hacer es poner este 7 como el cuadrado de algo, esto está claro, porque 7 es la raíz de 7 al cuadrado. Luego este 7 lo vamos a ser capaces con relativa facilidad de ponerlo como el cuadrado de a, es decir, raíz de 7 al cuadrado, y aquí este 4 coseno cuadrado de x lo tenemos que poner como el cuadrado de una función, y evidentemente esto es mucho más sencillo porque lo podemos poner como 2 coseno de x elevado todo al cuadrado. Y además tenemos buena suerte porque la derivada de 2 coseno de x es casi el seno de x. Casi, cuando digo casi, ya sabéis, es salvo una constante que podamos ajustar. Vamos a verlo. Como digo, lo primero que hago es poner este 7 como la raíz de 7 al cuadrado menos el cuadrado de una función. Ya tengo lo de abajo perfectamente ajustado. El 7 lo hemos puesto como raíz de 7 al cuadrado, luego nuestra a será raíz de 7 y nuestra f será 2 coseno de x elevado al cuadrado. ¿Qué necesitamos tener en el numerador? En el numerador necesitamos tener la derivada de 2 coseno de x, la diferencial de 2 coseno de x. ¿Cuánto vale la derivada de 2 coseno de x? Pues vale menos 2 por el seno de x, es decir, que lo que necesitamos tener arriba es menos 2 seno de x por la diferencial de x. Claro, nuestro único inconveniente es que este menos 2 no lo teníamos, lo único que teníamos era un 5. ¿Qué hemos hecho con el 5? Con el 5 lo hemos sacado fuera del símbolo integral porque es una constante que está multiplicando y luego multiplicamos y dividimos por menos 2, de forma que me quedará 5 partido por menos 2, que es la constante de ajuste por la que hemos dividido, puesto que hemos multiplicado también el numerador por menos 2. De forma que ahora ya esta integral es inmediata, puesto que es exactamente igual que la que aquí tenemos recuadrado, es la diferencial de una función, partido por la raíz cuadrada de a cuadrado menos f al cuadrado. ¿Vale? Veis que la f es 2 coseno de x, 2 coseno de x es nuestra f, y la diferencial de f, la derivada de 2 coseno de x es menos 2 seno de x por la diferencial de x. De forma que nos queda menos 5 medios por el arco seno de 2 coseno de x, que es nuestra f, partido por nuestra a, que es la raíz de 7, ¿vale? Veis que es sencilla, pero es verdad que sobre todo el 7, ponerlo como raíz de 7 al cuadrado, bueno, pues a veces nos equivocamos y directamente ponemos 7 y estaría mal, ¿vale? Vamos con el último apartado, apartado Z. Dice la integral de 6x por la tangente de x cuadrado más 3. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es expresamos esta tangente como el seno partido por el coseno y aquí nos tenemos que dar cuenta que el numerador es casi la derivada del denominador. Ya sabéis que cuando digo casi es a excepción de una tangente, de una constante que podamos ajustar. ¿Cuánto vale la derivada del coseno de x cuadrado más 3? Pues sabemos que la derivada del coseno de una función es la derivada de la función, que sería 2x por el seno de la función. Luego la derivada del coseno de x cuadrado más 3 es 2x por el seno de x cuadrado más 3. Luego, ¿qué problema tenemos? Que en lugar de tener un 2, tenemos un 6, pero eso no es problema ninguno. ¿Por qué no es problema ninguno? Puesto que si este 6 lo descomponemos y lo ponemos como menos 3 por menos 2, menos 3 por menos 2 son menos 6, y ahora ya sí que tenemos exactamente que lo de arriba, el numerador, es la derivada del denominador, porque recordamos que la derivada del coseno de x cuadrado más 3 es menos la derivada de la función menos 2x por el seno de la propia función, que es exactamente lo que tenemos aquí. Aplicando entonces esta fórmula de la tabla de integrales inmediatas, nos queda que esa integral vale menos 3 por el neperiano del valor absoluto del denominador, y en este caso el denominador era el coseno de x cuadrado más 3. ¿Vale? Bueno, pues si este vídeo, como siempre, te ha sido útil, pues muchas gracias por tu like, espero que te haya servido para empezar a dominar y a manejar bien las integrales, estas integrales inmediatas. Recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho ya,
Fedebatres en el que seguiremos subiendo ejercicios resueltos de integrales próximamente. Un saludo, adiós.